tienen que nacer de nuevo. Esto implica algo muy profundo y nos damos cuenta. No basta en nuestra vida espiritual, no basta ya, creo, a la altura en la que estamos, con arreglos superficiales, con, digamos, un barniz, una pintura, unos ajustes. No sé si te pasa a ti, a mí me pasa. Necesita uno un cambio muy profundo, muy, muy, muy profundo. Porque si te das cuenta, siempre estamos tropezando en lo mismo. Hay cosas del carácter, hay cosas de tu vida, hay cosas de tu corazón, hay heridas que están ahí y que siempre siguen ahí. Esto es lo que podemos llamar una conversión profunda, una conversión auténtica, una conversión total. El corazón totalmente abierto a la obra transformadora de la gracia que sucede gracias a la cruz de Cristo y a la resurrección de Cristo. Entonces, si te diste cuenta, después de que pasa la octava de Pascua, los evangelios que siguen a continuación son el diálogo de Jesús y Nicodemo, que justamente van a ese punto: tienes que nacer de nuevo. Y el otro se extraña: ¿cómo puede uno, siendo ya viejo, volver a nacer? ¿Qué se tiene que meter dentro del vientre de su madre? ¿O cómo es la cosa? Y es la frase o la expresión que quizá está en tu corazón: ¿cómo es posible que, siendo yo quien soy, conociéndome como me conozco, siendo tan claros mis defectos y mis tropiezos, cómo es posible? ¿Acaso es verdad, Señor, que puedes darme un corazón nuevo? ¿Acaso es cierto que la gracia puede hacer esto en mí? De hacerme una criatura nueva, una persona nueva, un carácter nuevo. Esto nace, y espero que te suceda a ti, de un no conformarme con cómo están las cosas. La típica frase que a veces nos toca escuchar, o que a veces nosotros decimos, es que yo soy así, es que mi carácter es así, es que siempre he hecho así las cosas, es que esto es algo constitutivo mío, es que esto es de mi esencia. Mentira. Si crees en la Pascua, si crees en la resurrección, si crees en el Espíritu Santo y si crees en la gracia, aquí puede haber y debe haber un cambio profundo, un cambio profundísimo, un cambio de corazón. Derramaré sobre ustedes un agua pura, dice el Señor. Si no me equivoco, profeta Ezequiel capítulo 36. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías y traiciones, los he de purificar. Y arrancaré de su pecho el corazón de piedra y pondré en su lugar un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sirva para amar. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Y arrancaré de su pecho el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Esto es obra del Señor. Esto lo puede hacer Él, el que venció a la muerte, el que resucitó, el que salió adelante con una vida más grande que la vida, el que puede vivificar unos miembros muertos y un cuerpo muerto. Ese puede darte un corazón nuevo. Dice el Salmo 50, crea en mí, Señor, un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Es el salmo que hemos estado repitiendo en Cuaresma. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, crea en mí un corazón puro. Y dice, crea en mí un corazón. ¿Qué significa? Que a veces ya, como te decía al principio, no es cuestión de arreglar, no dice arregla mi corazón, dice crea un corazón nuevo. Porque el que ya tenemos, si lo llevo a reparación, si lo llevo al taller, ya no.
A veces pasa lo que te dicen en el taller cuando llevas el coche ya que está todo viejito y te dicen, sí, señor, señora, yo se lo arreglo, pero le va a fallar en un mes. O sea, es que esto ya no es cuestión de arreglitos. ¿Me explico? Esto ya está en pérdida total. Yo si quiere le pongo un parche y se lo dejo funcionando, pero al mes le va a volver a fallar. Entonces ya no es la súplica, Jesús arregla mi corazón. La súplica es, crea en mí un corazón nuevo. Dame un carácter nuevo. Dame unos sentimientos nuevos. Un pensamiento nuevo. Esto es lo que técnicamente obedece a la conversión. La conversión en griego se llama metanoia, se dice metanoia y significa cambio de mente. Es decir, que te quito lo que tienes en la cabeza y te pongo una mente nueva, un cerebro nuevo, un corazón nuevo, unos ojos nuevos, un espíritu nuevo. Esto hay que pedirlo confiadamente a Cristo que resucitó de entre los muertos. Entonces cuando contemplas cómo la gracia, la vida, en ese cuerpo muerto de Cristo en el sepulcro, lleno de heridas, más de 600 se cuentan, desangrado. Cómo va entrando la vida en esos miembros y los va revitalizando, cómo el corazón empieza a palpitar otra vez y cómo la sangre empieza a fluir. Entonces dices, claro, sí se puede. Sí se puede. La gracia lo puede hacer. La divina misericordia, la frase que te he dicho 1000 veces, aunque un cuerpo, aunque un alma, dice, esté podrida como un cadáver en descomposición, mi misericordia lo puede levantar, revivificar, revitalizar en un solo segundo. Aunque un alma esté podrida como un cadáver en descomposición, ¿no te pasa que a veces huele mal tu propia alma? Dices tú, esto ya huele mal. O sea, estas reacciones que tengo, estos impulsos que me dan, esta forma de ser, o sea, ya no quiero. De verdad ya no quiero, ya me cansé de ser así. Y yo no tengo la herramienta para poder solventar esto. Ni con esfuerzos, ni con terapias, ni con psicólogos, ni con... No, estas cosas no sirven y lo he probado y no sirve. Entonces aquí la frase fortísima de Cristo que va a tu corazón y te dice, tienes que nacer de nuevo. Tenemos que empezar la historia, poner el contador a cero, resetearlo todo y empezar desde el principio. Pero esto cuesta, claro, porque nuestro corazón, ya cuando pasamos cierta edad, está muy rígido, está muy rígido. Cuesta enderezar ciertas tendencias. Cuando somos más jóvenes, quizás sí, pues la educación, las correcciones van haciendo que tu carácter se vaya como moldeando, pero ya cuando pasamos de los 30, 40, 50, está muy complicado enderezar. Es como un árbol ya que está grueso. Pues vamos a pedir la gracia, porque sí se puede, claro que sí, la gracia lo puede todo, nada es imposible para Dios. Y aunque un alma, un espíritu, un corazón esté podrido como un cadáver en descomposición, mi misericordia lo puede levantar en un solo segundo. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a vivir esta transformación y este milagro de la divina misericordia en tu propia vida? Tienen que nacer de nuevo. Si has resucitado con Cristo, nos decía hace unos días San Pablo, que tiene que resonar en toda la Pascua. Si has resucitado con Cristo, tienes que buscar los bienes de allá arriba. Este es un síntoma de un corazón nuevo y resucitado. Empiezas a trascender, te elevas. Rasgas las apariencias de lo terrenal, no te quedas en lo terreno. Tratas de vivir con fe, viendo más allá,
más allá. Y tratas de darle a todo un sentido de eternidad y un sentido de cielo y un sentido de cruz, tesoro. Bien, con este ánimo y con este deseo de nacer de nuevo, de que el Señor haga en nosotros un corazón nuevo, de que su gracia se derrame por completo en nosotros, la misma gracia y el mismo poder que resucitó el cuerpo muerto de Cristo, esa misma gracia, ese mismo poder actúa también en tu corazón y en mi corazón. Con este ánimo y este deseo, justamente también creo que es bueno que nos fijemos como objetivo, como horizonte, en la primera comunidad de cristianos. Porque la primera comunidad de cristianos realmente fueron invadidos por la gracia. La resurrección de Cristo, o sea que para ellos fue palpable, lo vieron, lo tocaron. La resurrección de Cristo, digamos que también entró en ese cuerpo que es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia de los primeros siglos tiene un ímpetu, tiene un entusiasmo y tiene un vigor que es justamente el reflejo del cuerpo glorioso resucitado de Cristo, reflejándose en su cuerpo que es la iglesia. Hay que pedir y hay que suplicar que este mismo vigor nos afecte también a nosotros. En tu pequeña comunidad que se llama tu familia, o en tu comunidad un poco más grande, tu comunidad eclesial. Y te traigo aquí algunos datos, algunas características, detalles de cómo era la vida de esos primeros cristianos, de esas primeras comunidades, de esa primera iglesia, de esas primeras familias que habían sido no tocados, sino invadidos por la resurrección del Señor. Porque la resurrección de Cristo no es un acontecimiento para que tú lo observes de lejos y digas, wow, qué impresionante. No, es un acontecimiento para que te afecte la vida, que te impregne la vida y que te invada todo tu ser. Y tu familia resucite y tu comunidad resucite. Si quieres apuntar ahí datos, detalles de la primera comunidad, de la primera iglesia, de los invadidos por la resurrección. Primero, dice el texto de Hechos, sobre todo Hechos de los Apóstoles es el que relata. Primero, primer punto, tenían un solo corazón y una sola alma. La multitud de los creyentes, dice Hechos capítulo 4, versículo 32, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Y esto es precioso, que lo puedas vivir a nivel familiar y a nivel comunidad, algo que tenemos que suplicar como gracia del cielo. Un solo corazón y una sola alma. Y fíjate la reflexión. Esto es mucho más que lo que había hecho la naturaleza, incluso el sacramento, antes de la resurrección de Cristo, porque la unión más estrecha que existía antes de la resurrección de Cristo era entre el esposo y la esposa. Dice Génesis, serán una sola carne. Una fusión entre los esposos. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Cristo resucitado, va más allá que hacer una sola carne. Va a hacer un solo corazón. Un solo corazón. Porque no es suficiente una sola carne. Me has escuchado decir, hay esposos que son una sola carne, pero no son un solo corazón. Una sola carne por la unión física, muy bien, pero no son un solo corazón. No somos un solo corazón. No sentimos igual. No pensamos en la misma línea. No estamos de acuerdo. Estamos en desacuerdo. Entonces, el Espíritu Santo va a generar en quien se deja hacer este proceso de nacer de nuevo, va a generar que en tu pequeña familia o en tu comunidad, tú no simplemente estés de convivencia
convivo con los de mi familia, convivo con los de con los de mi comunidad. No es que convivas, no es que seas muy amigo o muy amiga, o que estés como muy unidos a unos y a otros. Es que es un solo corazón con todos. O sea, que lo que tú sientes yo lo siento, lo que tú piensas yo lo pienso. A pesar de que podamos tener nuestras diferencias, pero el Espíritu Santo hace eso, igual que te decía, que el diablo divide. El Espíritu Santo de Dios congrega, une, reúne, junta, fusiona. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Fusiona tu corazón con el de tu esposo, con el de tus hijos, con el de tus compañeros, tus amigos, los miembros de tu comunidad. Los fusiona en un solo corazón. Entonces, aprendamos a al menos querer, desear, luchar por conseguir esta unidad, porque el Espíritu Santo une. Y si aún no hay unión, y si se nota división, es porque aún el Espíritu Santo no le hemos permitido permear. Por eso ven Espíritu Santo, Espíritu de Cristo resucitado, Espíritu de Cristo crucificado. Eso es precioso. Cuando está Cristo en la cruz, dice la última palabra, e inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Hasta ese momento no había sido liberado el Espíritu Santo en su plenitud. Muere Cristo y como un frasco roto, derrama su espíritu. Por eso, mira lo que decía San Agustín: donde hay amor no hay fatiga, y si hay fatiga, se ama la fatiga. Aplícatelo a tu familia, aplícatelo a tu comunidad. Eso es un solo corazón, invadido por el Espíritu Santo de Cristo resucitado. La caridad. Donde hay amor no hay fatiga, y si hubiese fatiga, se ama la fatiga. San Juan de la Cruz, decía él, el que ama ni se cansa ni descansa. Ni te cansas ni descansas de amar, porque el amor te tiene siempre saliendo de ti. Esa es la gracia que tenemos que pedir, un amor así, intenso, encarnado. El segundo punto, el primer punto te decía, tenían un solo corazón y una sola alma. Bueno, antes de pasar al segundo, te comparto algo más que creo que también me escuchaste alguna vez. El tener un solo corazón implica que uno está pensando en el bien común. En el bien común. Y esto nos cuesta mucho, porque habitualmente pensamos siempre en nuestro bien particular, en nuestro bien individual. Y fíjate, este es un principio de la teología moral. El bien común no es la sumatoria de los bienes individuales. El bien común de una familia, de una comunidad, no es la sumatoria de los bienes individuales. Una familia, papá, mamá, 4 hijos, cada uno en su mundo. Ponte tú, con su teléfono, uno en la sala, otro en su habitación, otro viendo tele. Le preguntas a cada uno, ¿tú estás bien? Sí, yo estoy muy bien. El otro, ¿estás bien? Sí, yo estoy muy bien. El otro, sí, yo estoy muy bien. ¿La familia está bien? No. La familia no está bien. Estamos rotos. La familia está quebrada. Aunque cada uno diga que está bien, la sumatoria de los bienes individuales no hace el bien común. El bien común muchas veces pasa porque yo esté mal y el otro esté bien. ¡Ah, sorpresa! Yo me sacrifico, yo agarro lo peor, yo tomo el peor trabajo.
Entonces fíjate que a veces mi mal individual puede aportar al bien común. Y como siempre estamos pensando en el bien individual, nunca vamos a alcanzar el bien común. Ahí no queda de otra que el olvido de sí mismo. El olvido de sí mismo. El segundo punto que te iba a comentar de la vida de los primeros cristianos es que una caridad visible, tenían una caridad visible. Dice el texto de Hechos, todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. San Juan Crisóstomo comenta esto diciendo, no decían lo mío, no decían lo tuyo, decían lo nuestro, porque habían arrancado la raíz, la causa de las divisiones. No tenían nada propio, todo lo tenían en común. Este desprendimiento, este estar en una familia, en una comunidad y saber que lo mío es tuyo, que estoy a tu servicio, que estoy a tu disposición. Esa es la conciencia de unidad, conciencia de familia, conciencia de comunidad. Todos remando en la misma dirección. Y luego este hecho que relatan los primeros testigos de la vida de la primera iglesia, el miren cómo se aman. Esto lo recoge Tertuliano, un santo padre de la iglesia. Dice que lo más espectacular de la convivencia de los primeros cristianos era el amor mutuo que se tenían. El amor mutuo que se tenían. Y fíjate que el avance de la primera iglesia al principio era predicación y milagro. Una predicación, por ejemplo la de Pedro, y un gran milagro, el de Pentecostés hablando en lenguas, o del paralítico que se puso en pie en la puerta del templo, y ahí se convertían 3,000, 5,000, una barbaridad. Pero dice un santo padre que con el paso del tiempo, este milagro que impactaba y que abría los corazones ya no era un milagro, digamos, de una curación, sino que el milagro que abría los ojos de los paganos era el de la caridad mutua. Miren cómo se aman. No hemos visto nada igual. Miren cómo se aman y cómo están dispuestos a morir unos por otros. Así resumen la vida de los primeros cristianos. Ahora aplícatelo a tu familia y aplícatelo a tu comunidad. Miren cómo alguien que nos vea desde fuera será capaz de decir, asombrado, gratamente asombrado, divinamente asombrado. Será capaz de decir, miren cómo se aman. ¿Están dispuestos a dar la vida los unos por los otros? Esta es una comunidad invadida por el Espíritu de Cristo resucitado. Un solo corazón, una sola alma, no tenían nada propio, todo lo tenían en común. Y el brillo, el destello, el milagro que ofrecían al mundo pagano era el miren cómo se aman. Hoy el escándalo no es la persecución, es la falta de caridad entre los mismos creyentes. Y en una comunidad tantas veces encontramos la crítica constante que envenena el ambiente, las alianzas y los bandos que destruyen la comunión, el juicio interior que rompe la mirada limpia. Ven Espíritu Santo,
Ven, Espíritu Santo, e invade mi alma. Porque yo necesito renunciar a todo esto. Necesito renunciar a las críticas, a las alianzas, a los bandos y al juicio interior que divide. Y otra cosa maravillosa de la primera comunidad, el tercer punto, si te sirve, es que estaban fundamentados, claro, como no podía ser de otra manera, en la oración y en la Eucaristía. ¿Dónde encontraban ellos la fortaleza para vivir así? Porque esto es un milagro. Había un dicho antiguo de la filosofía que decía, el hombre para el hombre es un lobo. Somos lobos entre nosotros. ¿Cómo se transforma ese hecho, digamos, tan natural y tan bajo y tan del pecado original de ser lobos para otros? De ver en el otro siempre un competidor, un enemigo, alguien que me quita brillo, alguien que no me permite destacar, alguien que queda por encima, alguien que se llevó el privilegio y me lo quitó a mí. ¿Cómo salir de todo eso? Y convertirnos en un solo corazón, que significa que lo que a ti te alegra, a mí me alegra. Y si tú tienes éxito, yo me gozo en tu éxito como si el éxito fuese mío. Y si tú fracasas, y si tú estás triste, yo no me alegro. Yo sufro con tu dolor como si fuese mi dolor. Y yo sufro con tu caída como si fuera mi caída. Y no señalo tu caída. Eso es un solo corazón. Una sola alma, un solo espíritu, unificado en el Espíritu de Dios. ¿Dónde tenían ellos la fuerza? En la oración y en la Eucaristía. En la oración y en la Eucaristía. Dice Hechos, antes de Pentecostés, perseveraban unánimes en oración con María, la Madre de Jesús. Fíjate. Perseveraban unánimes en oración. ¿Perseverar qué significa? Que no es que tú vienes a un retiro hoy y luego ya no haces oración en todo el mes. Perseverar en la oración es la continuidad de todos los días, que tiene que ser prioridad para ti, absoluta prioridad. Son sagrados. Tus 15 minutos con Jesucristo son sagrados. Perseveraban, unánimes. ¿Qué significa unánimes? Una sola alma. Claro, unánimes significa que pedimos por el bien de todos, por el bien común. Y yo pido por ti, y tú pides por mí, y yo pido por aquel. Y no voy a la oración como en mi burbuja. No digo Padre mío, digo Padre nuestro. En la oración, perseveraban en la oración todos los días, todos los días. Revisa cómo está tu vida de oración. Y evidentemente la Eucaristía, dice Hechos desde el principio de la iglesia ya. Hechos 2:46 dice, partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Se reunían, no había iglesias como tal. Se reunían donde podían para celebrar la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Partían el pan, dice, con alegría y sencillez de corazón. Y se alimentaban, claro que sí, del cuerpo de Cristo. Ahí está la fuente de todo. Que tú vivas tu vida de oración y que tú vivas tu Santa Misa, si puede ser todos los días. Deberías hacer el espacio todos los días para participar de la oración, del encuentro vivo con Cristo vivo y de la Eucaristía. Y estar bien, en la Eucaristía estar bien, estar concentrado, estar pleno, comulgar con fe, con amor, desear, tener hambre de que llegue ese momento. Perseveraban unánimes en la oración y en la fracción del pan.
Pues esta es la vida de los primeros cristianos. Un solo corazón, una sola alma, una caridad en la que nadie decía, esto es mío, esto es tuyo, o sea, y miren cómo se aman. Y perseverando en la oración y en la Eucaristía. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos regale esta gracia, este espíritu, el espíritu que unifica los corazones, que hace unos los corazones, que renueva la faz de la tierra. Pues que tengas también tu encuentro con Jesucristo, que le pidas insistentemente esta creación nueva, de un corazón nuevo, de un carácter nuevo, que entre a profundidad en tu corazón. Y que tomemos, digamos, nuestros propósitos de cómo debería de reflejarse esta vida nueva y este corazón nuevo. Pues nos quedamos en oración.